La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. ¿Cómo se llama el mensaje? Después de la caída. Y vamos a compartir 4 pensamientos. El primero es, diga conmigo, después de la caída. Hoy día número 1. Siempre hay un antes de la caída. Luego, vuelvo a repetir, después de la caída, número 2. Siempre hay un durante la caída. Fíjese, antes de la caída, durante la caída, número 3. El después de la caída. Qué tremendo, ¿no? Y número 4, levantémonos con las fuerzas del Espíritu de Dios. Cuando comenzamos este año, Dios me dio 2 pensamientos inspirados. Y uno no sabe, sinceramente no sabe por qué. Me acuerdo que el primer mensaje que prediqué yo comenzando este año era así el tema: ¿estamos preparados para lo peor? Yo no sé por qué, porque siempre las predicaciones de principio de año es, bueno, Dios nos va a prosperar, que Dios aquí, en fin, y toda la gente, amén. Pero este año puse en mi corazón ese mensaje y hasta hoy le digo, Señor, hoy entiendo. Así se llamaba el mensaje. ¿Estamos preparados para lo peor? Bueno, pero al mismo tiempo el Señor me dio un sentir y un pensamiento, porque cada año hacemos una especie de pancarta con el pensamiento que vamos a mantener el año. Y era, levántate. Levántate. Y prediqué un mensaje que llamaba levántate. Aquel jovencito que estaba ahí que le dijeron, levántate. Hoy entiendo yo que después de toda esta tormenta, que usted ya sabe cuál es, algunos no estaban preparados. No estaban preparados. Y como que los agarró a boca de jarro en curva. Y algunos se han alejado, se han enfriado, se han apartado. Y es más, algunos hasta han caído. Qué tremendo, ¿no? El Espíritu Santo me impulsa y me insiste que me dirija a aquellas personas realmente que se resbalaron, que se enfriaron y que se sienten postrados, tirados, y para ellos ve el mensaje, ¿no? Así es. Quiero que oremos. Ya leímos ese versículo tan bonito que dijo el versículo 146 que leímos. ¿Lo quiere repetir conmigo? Que dice el Señor que Jehová levanta a los caídos. Así. Jehová levanta a los caídos. Quiero que oremos pensando, yo quiero que te traslade
que su corazón palpite y se traslade en las personas que están como una planta marchita. Oiga, marchita. Mire, hay cosas que alguien puede decir que son cosas de locos, ¿no? Y alguien puede decir que el pastor está chiflando, cualquier cosa pueden decir, a mí no me interesa eso. Allá tenía yo, había sembrado ahí un arbolito, de cómo se llama eso que parece guayaba y que hace fresco, arrayán. Y el cipote terremoto que tengo aquí me lo arrancó. Y me dolió, ¿verdad? Me dolió. Claro, él no lo hizo porque quería hacerlo, ¿verdad? Él es tan oficioso, por eso el cariño es de eso de terremoto, ¿no? No es el apellido de él, sino que yo le digo a él terremoto porque, no hombre, él no es lento, bueno, voy a ver, miren, no sé, nada, si no he dicho yo, cuando ya está. Pues mire, me arrancó la raya. Y yo pues, pero si yo te traje, le dije a la rayán de allá, te sembré aquí. Y te vi que nada, pero a los 8 días comencé a ver que ya estaba. ¡Ah, qué alegría! Y ahora le digo, te vuelven a arrancar, le digo. Y mire, ve el tronconcito así con las raíces. Mírale, yo voy a hacer todo de mi parte, tú vas a poner la otra. Te voy a ir a sembrarle donde no te van a molestar nadie. Y hace quizás como unos 10 días fui a abrir un agujero y lo metí allí y bueno, platicando, poné de tu parte. Y todos los días, a verlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Poné de tu parte, yo quiero verte bien. Mire, 10 días ahora. Y hoy me acerqué y le digo, ¿qué tal? No me digas que no. Y voy viendo que ya viene echando. Se pegó. Hermanos, a mí me enseña eso. Y a usted no le enseña eso. Hay personas que les va tan mal, por lo que sea, porque el diablo le ganó ventaja, porque sus cabecitas son cabezones, por lo que sea. Pero cuando llega la palabra de Dios, llega el consejo, sus corazones son como tierra fértil y cae y comienzan a reverdecer. Esa es la idea. Claro, yo no sé si ustedes estén marchitos, estén medio caídos o caídos, eso no sé. Usted sabe, Dios lo sabe. Pero el mensaje sinceramente no es tanto por usted que se congrega. Es por la cantidad de gente que ya no se congrega. Y que ya se conformó nomás a oír radio o a ver televisión o las redes y dice, por allí me voy a alimentar oyendo algún mi mensaje. Está bien, pero no basta. Tiene que reunirse, tiene que alabar a Dios, tiene que exaltar a Dios, tiene que buscar el rostro en comunión con los hermanos. De ahí nace el deseo de que este mensaje lo escuchen. Y por eso se llama así, después de la caída. O sea, de que yo abrigo la esperanza de que alguna persona que se resbaló, que está postrada, se levante, porque ese es el fin, ¿no? Que se levante. Quiero compartirle los 4 pensamientos, le dije, siempre hay un antes de la caída, el durante de la caída, el después de la caída y por último, levantémonos en la fuerza del Espíritu Santo. Veamos entonces esto de qué entendemos por caída, caer. Vamos, participen ustedes. Caer es
estaba firme, bien firme. Pero de repente me deslicé. Alguien dijo, el diablo tiró una cáscara, me deslicé. ¡Pum! Y lo dice Pablo en Efesios. Mira que el que está firme, ¿qué? Que no caiga. Si les hablo a ustedes que estamos aquí firmes en el Señor, por favor, tomen las medidas para no caernos. Entonces, solo caen aquellos que se descuidan. Y aquí viene el antes de la caída. Aquí hay 3 cosas que usted debe tomarlas en cuenta. Primero, en esto del antes de la caída, primero, el descuido. Ponga ahí, antes de la caída, 1, el descuido. No descuidemos. Pablo lo dice, que no descuidemos una salvación tan grande. No descuidemos nuestra vida espiritual. Cuidémosla. Si cuidamos este cuerpo físicamente hablando, que siempre debe estar saludable, menos grasoso, ¿cuánto más la vida espiritual? No descuidemos nuestra vida espiritual. ¿Cuáles podrían ser los descuidos? Vamos a ver rápido, los descuidos. ¿Cuáles podrían ser los descuidos? Óiganme, los descuidos es cuando uno ya no pone de su parte para estar en comunión con Dios. Ya no quiere hablar con Él. Ya no hay tiempo para hablar con Él. A mí me sirve mucho el teléfono, pero les soy honesto, hay veces que el teléfono me aparta de mi devocional con el Señor. Porque de repente me llamaron o me cayó un mensaje y hay que ver quién lo manda y luego hay que leerlo y si cuando acuerdo ya se pasó media hora. Ay, tenía que orar. Ya no se pudo. Entonces, los descuidos, oiga, los descuidos espirituales en la oración, los descuidos espirituales en la meditación de la palabra. Hay que leerla, meditarla. La palabra de Dios no solamente se lee, sino que se medita, se reflexiona. Usted se detiene, ¿por qué dijo esto el Señor? Los descuidos espirituales, la alabanza. Usted póngase solito, solita, mira, a ver. Cúbreme, cúbreme. Es un coro. ¿Dónde sale ese coro? Del libro de Ruth. Usted cante. Oiga, cante. Alabe a Dios. Entonces, antes de la caída, es necesario que veamos esto. Los descuidos. Siempre hay un antes de la caída, los descuidos. Pero luego, otro. Número 2. La rebeldía. La rebeldía. Aquí lo leyó usted en ese salmo. ¿Qué salmo era cuando dijo que la rebeldía, ¿quién se acuerda? Se lo acabo de leer, ¿no? El 107 fue, ¿verdad? Vaya, véalo ahí lo que dice ahí en el versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Saben qué consiste la rebeldía? En que Dios habla y yo no quiero oírle. No es que no oiga, que no quiero oírle. Entonces soy rebelde. No le hago caso. Y eso sí le tengo temor yo a la rebeldía. Allá está en el capítulo 1 de Isaías, ¿no? Cuando él se queja y dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Habla de hijos. Ahí lo leen en casita, es el capítulo 1. Y Dios sigue hablando ahí quejándose, dice,
hijos depravados, dice, me dejaron. Entonces, hermano amado, el antes de la caída es los descuidos. El antes de la caída es la rebeldía. Y alguien dijo también, que lo podríamos agregar si usted quiere, que el antes de la caída es la soberbia. Oiga, el orgullo, la soberbia. ¿Sabe? Aquí en el país había un hombre, pero exitoso en el ministerio, ¿no? No, hombre. Pero daba gusto. Pero resulta que tanta bendición tenía que comenzó a caer en la soberbia. Se hinchaba. Y me dijo una persona, mire, ese hermano, cualquier ratito va a dar el porrazo, porque es orgulloso, me dice, soberbio, altanero. Y fíjese usted en la Biblia, ¿no? Cabal, ni el año se había cumplido cuando ¡plao! El zapotazo. No, uno debe ser sencillo, humilde. Humilde no es que yo ande todo maloliente, no me bañe, no. Humilde no es que ande todo andrajoso y no me cambie. No, la humildad es una virtud de Dios cuando yo reconozco las cualidades del otro, las virtudes del otro. Valoro quién es el otro y no me creo yo que yo soy él y que él es soberbia, no. Entonces, después de la caída, siempre hay un antes, y ese antes puede ser el descuido, ese antes puede ser la rebeldía, ese antes puede ser el orgullo, la soberbia, pero también puede ser, pero también, ¿sabe qué hay antes? El antes, la advertencia. La advertencia. Dios siempre como hijos nos advierte. Y Dios se cansó con su pueblo Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando cayeron los reyes del norte y luego los del sur? Dios les mandó un profeta, les mandó otro profeta y otro profeta y otro profeta. Pero por aquí oían, por aquí entraba y por aquí salía. Cayeron en rebelión. Entonces Dios se cansó y dijo el profeta al final, y ya no hubo más remedio. Qué peligroso, ¿no? Cuando uno es rebelde, cuando uno no quiere escuchar a Dios, cuando uno es soberbio, altanero, creído, orgulloso, cuando uno descuida su vida espiritual, tenga la certeza que se encamina ¿a dónde? A la caída. Que Dios tenga misericordia y nos guarde, oye. Pero también, ¿qué más hay en la caída? Hoy viene la segunda parte. El durante. Diga conmigo, después de la caída, hay un antes y hay un durante. ¿Qué es lo que hay en el durante la caída? Bueno, lo primero puede decir usted, mire, pero es que en el durante es el placer del pecado. El placer de hacerlo. Podría ser, ¿no? Dependiendo qué clase de pecado, ¿no? Pero hay pecados que creo yo que no traen placer, ¿no? Simplemente puede ser la avaricia, ¿verdad? La codicia. La codicia es que tengo y quiero más. La avaricia y la codicia son hermanas gemelas. Tengo, pero quiero más. Y si hay que matar a alguien, pues hay que matarlo porque yo quiero más. ¿Se acuerdan ustedes del rey Acab con su malvada mujer? ¿Qué fue lo que vio Acab? La viña de Nabot. Y solo da una vueltecita. ¡Wow! ¡Qué linda está esta viña! Como quien dice, oye, esta finca, esta propiedad, esta casa.
Yo la quiero. Es que yo la quiero. Óigame, si todo era del rey, lo tenía en sus manos, pues. Nabot, ¿dónde estás, Nabot? Sí, señor. Quiero que me vendas la viña o me la regales. Si no me la querés regalar, vendémela. No, mi señor el rey, no se la puedo ni regalar ni vender, porque es mi herencia. Era sagrado para él. Mire hasta dónde llega la codicia y la avaricia, que son dos hermanas gemelas y que están en lo profundo del corazón del hombre, del ser humano. Se fue, ¿cómo se fue para su casa? Triste, cabizbajo, mire, y llegó, se tiró a la cama con fiebre, así dice la Biblia, con calentura, con fiebre. Y la Jezabel, que esa era una bandida, esa mujer, ¿no? ¿Y qué es lo que tenés? Y ya le contó la historia. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Oiga, ¿y sabe qué hizo esa mujer malvada? Usó la Biblia. Ella no era israelita. No era israelita. Era una pagana. Pero usó la Biblia para matar a Nabot. Encontró en la Biblia que el que dijera cosas terribles contra Dios, es decir, que blasfemara contra Dios, podía morir, basta con 2 o 3 testigos. Así que dijo, aquí está, a buscarse los testigos, pero fueron testigos falsos. Claro, los ha de haber plateado, ¿verdad? Para que dijeran que sí, habían visto y oído que Nabot había blasfemado contra Dios. Ahí estaban los testigos. Y bueno, supuestamente pues los ancianos lo que hacían, ustedes escucharon y vieron a decir a Nabot que blasfemar contra Dios. Sí, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos. Mire, le cayó la pesada al pobre Nabot y lo mataron a pedradas. Murió. Ahora, ¿cuál fue el placer de ese pecado? Cuando le dice la mujer, mira, Nabot muerto está, así que ahora la viña es tuya. Se levanta el muy infeliz del rey a tomar posesión de la viña. Como quien dice, a disfrutarla. Óigame, esto de la caída, cuando decimos el durante, es cuando estamos practicando el pecado. Puede haber satisfacción de que conseguí lo que quería. Y si es pecado sexual, la satisfacción de lo que quería, ¿no? ¡Qué peligroso esto! Pónganle atención que esto es peligroso. ¿Por qué? Porque además de eso, nosotros lastimamos el corazón de Dios. Siempre que nosotros vayamos a cometer un error, un pecado que va contra Dios, haga un alto y detenga y dile, Señor, te lastimé. Porque Dios no soporta ni la mentira, ni la injusticia, ni todo aquello que va contra su santidad. No lo soporta. Allá lo dijo en Génesis, cuando Él dijo, me duele lo que estaban haciendo, ¿no? Y agregó haber criado al hombre, ¿no? Cuando uno de nosotros como hijos, oiga, como hijos, yo no sé lo que él pueda sentir con los hijos del diablo, porque son del diablo, ¿no? Estoy hablando de sus hijos, de nosotros. A él le duele. Y si no, pongamos un ejemplo. Tú tienes hijos. Usted tiene también los suyos. Usted tiene los suyos. Cada quien, ¿no? Habrán cosas que dañan el corazón de un padre o de una madre, que le ofenden, que le hieren, que le lastiman. Y la madre solloza dice, nunca pensé que mi hijo me iba a decir eso, que mi hija iba a actuar así. Está lastimado o lastimada. O un papá. Yo les he dicho 1000 veces a ustedes, sobre todo a los jóvenes,
ese viejo puede ser lo que sea, quizá vulgar, malcriado, pero es tu tata. Él te engendró y Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No podemos dañarle y ofenderlo, lastimarle. Pongo este ejemplo porque nuestro Padre Celestial en el cielo, cuando hacemos nosotros alguna cosa que a Él le desagrada, se duele. Entonces eso se llama el durante. Pero además de esto, en el durante hay otra cosa que es necesario que la tomemos en cuenta. Óigame, hacemos partícipe a Satanás. Cuando nosotros pecamos, hacemos cualquier burrada, hacemos partícipes. ¿Quién me dice el versículo donde hacemos partícipes al diablo? ¿Quién me lo dice? Le doy un premio. No hay uno. Ahí dice la Biblia. Primera de Juan 3:8. ¿Sabe qué dice? El que practica el pecado es del diablo. No, hombre. Si Satán se pone a bailar ahí con su montón de demonios ahí, ¿no? Dice, se resbaló, dice. Porque así dice el versículo, es fuerte. El que practica el pecado es del diablo. Es decir, le damos derecho. Oiga, derecho, no olvide esa palabra. Derecho a que le acuse. Porque así le llama la Escritura, acusador. Cuando fallamos, un pecado, porque usted está pensando que pecar solamente es ir a acostarse con una mujer o con un hombre, las hermanas. Sí, es pecado, por supuesto, pero hay pecados que no son eso. Una mentira, una simple mentira es pecado. Y Dios no la soporta. ¿Sabe por qué no la soporta? Porque Dios, porque Jesús también, nunca han dicho una mentira. Y el que dijo mentira fue Satanás. Hoy comprende por qué yo le digo fuerte a esos diputados. Ustedes, les digo yo, son hijos del diablo, porque solo diciendo mentiras pasan. A quien dice mejor es mentira. Y eso es pecado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Antes de la caída, siempre hay un antes. Pero también hay un durante la caída. Cuando estamos practicando el pecado, hacemos partícipe a Satán. Cuidado, no. No le dé ningún derecho. Ninguno. Pastor, pero ¿cómo puedo hacer? Fíjese que hice lo que no tenía que hacer y de repente me acordé que estaba haciendo partícipe al diablo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. En ese momento, corre, pero corre, corre. ¿A dónde? A la cruz. ¿Sabe qué hacían en el Antiguo Testamento el que le fallaba a Dios? O le fallaba al rey. Pero corría y se agarraba de los cuernos del altar. Y estando agarrado, tomado de los cuernos del altar, nadie podía atreverse a hacerle daño. Era respetado, ¿no? Ahora, si yo cometo una tontería y digo, Dios mío, lo que hice, y ahora hago partícipe al diablo, ¿qué tengo que hacer? Pues correr a tirarme al piso y decirle, Jesús, te fallé, reconozco que pequé, te ofendí. Cúbreme con tu sangre, lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre, bórrame mi pecado. Y eso no da lugar que el maligno tenga derecho. ¿A quién corre más rápido? Si él quiere llegar, ya no, ya la sangre de Cristo ya cubrió. Va, qué lindo. Y es que todo muchas veces, cualquier tonpeza hacemos. Todo.
pero hay que inmediatamente lavarnos. Por eso Jesús dijo allá en Apocalipsis, lávense, laven sus ropas. Bueno, entonces, después de la caída hay un antes, pero también después de la caída hay un durante. Y en ese durante, pues les dije que no solamente lastimamos el corazón de Dios, nos llenamos de soberbia muchas veces, hacemos partícipe el enemigo, pero aquí viene algo delicado. Cuidado en el durante. Atentamos contra nuestro cuerpo. Atentamos contra nuestro cuerpo y nuestra existencia. Cuando uno peca, por eso hay que pedirle a Dios, no me dejes caer. Cuando uno peca, atenta contra su propio cuerpo. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y cometimos una torpeza. Ahora, si corremos de veras al arrepentimiento y a lavarnos y a limpiarnos, pues hasta ahí llegó, ¿no? Pero me quedé tan campante, ¿verdad? Nada, como que nada he hecho. Ay, papá, no solo le di lugar a aquel, el enemigo, a que tome derecho, sino que mi pobre cuerpo pagará las consecuencias. Oiga, el cuerpo está en la Biblia. ¿Se acuerdan? Un muchachito que estaba enfermo y les dijo, Jesús, díganle que no lo vuelva a hacer porque le puede venir algo peor. Uno tiene que ver eso, ¿no? Contra el cuerpo. Y lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 de 1 Corintios. No me acuerdo el versículo. Dice, el que peca contra su propio cuerpo, peca. Hay que cuidarnos, ¿no? ¿Se da cuenta? Esto del durante es tremendo, ¿no? Pero terminemos qué es lo que hay en el durante. Porque en el antes de la caída le dije que está la soberbia, está el descuido, está la rebeldía, está la advertencia de Dios. Pero en el durante le dije que lastimamos el corazón de Dios, hacemos partícipe al diablo, al enemigo, atentamos contra nuestro cuerpo y nuestra existencia. Pero por último, exponemos a nuestra familia. Repítalo, exponemos a nuestra familia. ¿Quién de nosotros no tiene hijos o nietos? Pero cuando usted peca, primero Dios que no peque. Y si peca, corra a la cruz, a lavarse. ¿Qué sucede? Exponemos a la familia. Eso está en la Biblia. Cuando un papá o una mamá comete una barbaridad, se lleva de encuentro a su mujer o a su marido o a sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con Coré? Cuando se rebeló contra Dios y contra Moisés y contra Aarón, ¿qué pasó? Se lo tragó la tierra. Pero no solo a él, sino que se llevó de cuenta a la pobre mujer y a los hijos. ¿Qué pasó con Acán cuando se agarró el lingote de oro? Pues hubo que matarlo a pedradas, pero no solo a él, sino que se fue en cuenta sus hijos, su mujer, su familia. Qué peligroso esto, ¿no? ¿Qué pasó, por favor, con Jesse, el sirviente del profeta Eliseo, por andar de mentiroso? Porque le mintió a Dios, le mintió a Eliseo, pues. Y la avaricia de tener, ¿no? De querer las cosas. ¿Qué le dijo Eliseo? Que caiga la lepra de Naamán sobre vos y tu familia. Cuando ese hombre llegó a su casa, llegó inundado de lepra y a la pobre mujer ya estaba leprosa y los hijos, hasta que murieron. ¿Qué le pasó a David cuando pecó? Que adulteró con aquella mujer y mató al marido. Que la desgracia le cayó a los hijos. ¿Se acuerdan que Amnón violó a su hermana Tamar? Y que Absalón mató a Amnón. Y que Absalón se levantó contra el mismo viejo su tata. Y que Absalón quedó colgado y fue muerto. ¿Qué quiero decirle? Escúchenme, por favor. Escúchenme. Cuando un papá o una mamá hace una barbaridad delante de Dios,
no solamente hace partícipe al diablo, no solamente se duele el corazón de Dios, sino que se lleva de encuentro a su familia. Y pobre muchacho, pobre muchacha, pobres hijos. Terrible las consecuencias, ¿no? Ahora vamos a ir ya aterrizando. Después de la caída, diga conmigo, después de la caída. ¿Qué hay después de la caída? Incertidumbre. Hay una incertidumbre y dice aquel que cayó, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Se siente postrado, se siente herido, se siente moribundo. No hay qué hacer. ¿Qué más después de la caída? Las marcas, las huellas de lo que sucedió. Ahí están. Son las mismas consecuencias. Está sufriendo las consecuencias de su error después de la caída. Hermano, hay que pedirle a Dios todos los días: no me dejes caer, guárdame. Porque el enemigo siempre quiere echarle zancadilla, ¿no? Ahora, eso después de la caída, hay gente que se queda postrada, tirada, como un enfermo físicamente, y cree que ya está resignado. Es que yo ya no soy nada de todos modos. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia si yo no soy nada? ¿Y para qué voy a leer la Biblia? ¿Y para qué? Y ya están resignados. ¡No! ¡No! ¡No te resignes! ¿Cuál es la palabra? Levántate. Y yo diría, todos, levantémonos. ¿Quién nos puede levantar? ¿O quién es el que nos levanta? ¿Qué leyó en ese versículo que leímos? El Salmo 146, versículo 8. ¿Qué dijo el Salmo? Léalo de nuevo. ¿Qué dijo el Salmo 146, versículo 8? ¿Ah? ¿Jehová qué? Eso, léalo fuerte que se oiga. Jehová levanta al caído. Jehová levanta al caído. Mire qué lindo este versículo 8. Primero dice, abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Entonces, la voluntad de Dios no es que tú te quedes postrado ahí, como un enfermo físico que está en una cama postrado y que lleva años y no se levanta. Y dice, aquí voy a morir. Espiritualmente no puedes resignarte. El amor de Dios es inmenso, te lo acabo de leer. Jehová ama. Entonces, si está diciendo que Jehová levanta al caído, significa que Dios te quiere dar la oportunidad de que te levante. Y para eso está su Espíritu Santo, para que te levante. Pasó lo que pasó. Simplemente lávate en la sangre de Cristo. Y yo no quisiera que realmente, hermanos, que las personas que me ven o me escuchan se queden tan tranquilas si por desgracia cometiste un error, te enfriaste. Porque cuando uno se enfría espiritualmente, el paso que sigue es un error. Cuando uno se enfría, que ya no quiere la oración, que ya no quiere congregarse, que ya no quiere alabar a Dios, que ya no quiere leer la Biblia, en fin, el paso que sigue es el resbalón, es la caída. Y si te resbalaste y estás postrado, no te puedes quedar así. No puedes darle gusto al enemigo. Y grítaselo al diablo: no te daré gusto, porque Dios me ama y soy su hijo, soy su hija. Me levanto y el Espíritu Santo te levanta, te levanta. Y siempre que el enemigo te susurre a las orejas, es que ya no sos nada, ya no eres nada. Encáralo, como no, dile: soy hijo, aún soy hijo, soy hija, soy hijo. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida, no está borrado, está inscrito. Y la sangre de Jesús
me limpia, me lava, me limpia, borra mis rebeliones. Levántate. Yo quiero que oremos, mis hermanos. Si alguno de ustedes se siente que se ha resbalado, pues hoy es el momento. Pero sobre todo oremos por mucha gente, pero cantidades de personas que ya no quieren ni reunirse porque creen que ya no son nada. Quiero que oremos, ¿me quieren ayudar? Yo me siento angustiado por las personas. Es que esto se parece como que qué bonito estaba el matrimonio. Qué bonito se miraba la esposa y el esposo. Pero de repente ella dice, yo ya no lo quiero. O él dice, ya no la quiero. ¿Qué haría usted? Tratar todo lo posible porque se vuelvan a entender, a reconciliar. Así es esto. Hagamos todo para que aquellos que se alejaron, se resbalaron, vuelvan a nuestro amado, a nuestro Cristo que nos ama. Ore conmigo, diga mi Padre, mi Padre, mi Padre. Oro, intercedo, suplico por el que se alejó. Ruego, suplico por el que falló. Ruego, pido, ruego, suplico por el que se resbaló. Oh mi Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, tu sangre es suficiente para limpiar, lavar, perdonar pecados. Intercedo, ruego, mi Padre, por esos hombres, por esas mujeres, por esos jóvenes, que bien estaban, que bien caminaban, pero se han alejado, se han quedado. Clamo, ruego, ten misericordia. Espíritu de Dios, levántalos, levántalos. Es el Espíritu Santo quien nos anima, que nos levanta. Ahora, créelo, créelo. Oh, Espíritu de Dios, levanta al menesteroso. Levanta, Señor, al que está postrado, postrada. Dale esa fuerza, esa esperanza maravillosa, que hay oportunidad, hay una gran oportunidad. Oh mi Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Oh, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y este pueblo dice, amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa, Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación. Deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.